Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Juan Pardinas y Mario Arriagada, voy a analizar cómo avanzan las diferentes fuerzas políticas rumbo a la elección presidencial de 2018. Luego, con el ministro Arturo Saldívar, vamos a analizar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que obliga al Congreso a regular el uso de la propaganda oficial. Y para terminar voy a platicar con José Antonio Crespo sobre su más reciente libro, 2018, AMLO Presidente, además de las nuevas propuestas que acaba de presentar Andrés Manuel López Obrador de cara a las próximas elecciones. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy comenzamos debatiendo nuestro tema de la semana, cómo se perfilan las diferentes fuerzas políticas, partidistas e independientes de cara a las elecciones de 2018. Y para hablar del tema está, como todos los miércoles, Juan Pardinas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y en esta ocasión, Mario Arriagada. Él es internacionalista y politólogo. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. Leo. De Hola, traje Juan. y corbata, así Sí, que ya estamos de plácemes, mano, ¿no? Que viniste... Tenía un compromiso anterior, si no, jamás. ¡Oh, ya le echó a perder! ¡Qué barbaridad! Oye, déjame comenzar contigo, Juan, porque vimos hoy en las columnas, en una columna que tiene mucho circulación, que andas pensando en participar en el proceso, o decía eso la columna, en el proceso para elegir al candidato presidencial del Frente. Entonces, pues, yo creo que vale la pena, siendo colaborador nuestro, que nos aclares cómo va eso. Mira, Leo, es un rumor que me honra. Yo creo que las señales de optimismo que puede uno encontrar en el país en una situación, yo diría, desastrosa. Hoy nos enteramos que octubre ha sido el mes más violento en la historia moderna de México. En los últimos 20 años, desde que se empezaron a llevar estadísticas. Desde que hay cifras que nos permiten comparar, octubre es el mes más violento y probablemente 2017 va a ser el año más violento desde que existe registro de homicidios en el país. En medio de esta situación, a mí lo que me da esperanza es la sociedad civil. El trabajo de María Elena Morera, de Ernesto López Portillo para modernización de policías, el tema que vas a hablar en un rato con el ministro Saldívar sobre la sentencia de la Corte para regular publicidad oficial, se la debemos a un amparo que puso artículo 19 y Fundar. La semana pasada también Data Cívica, que lleva José Merino, hizo la primer base de datos sobre desapariciones en México con nombre y apellido de las personas desaparecidas. Impresionante. Lo vamos a invitar. Yo creo que sí es muy importante porque estaban doblemente desaparecidas. O sea, desaparecidas en los hechos, en sus personas, y desaparecidas en los registros. Y fue una organización de la sociedad civil. Yo esperaría que hubiera sido la Secretaría de Gobernación. Yo esperaría que fuera la Policía Federal o el Sistema Nacional de Seguridad Pública quien trae las mejores ideas de modernización de policía, pero es sociedad civil. Entonces, yo creo que esa es la trinchera para cambiar a México. Yo creo y ojalá que quien sean los candidatos y quien gane la elección del año que entra tenga disposición a trabajar con sociedad civil, y con quien más he visto disposición de trabajar en sociedad civil es con el PAN y el PRD. Cuando presentamos, por ejemplo, el proyecto anterior a la ley 3 de 3, que se llamaba Legislador Transparente, los que llegaron fueron 2 legisladores del PRD y 2 legisladores del PAN. O sea, queríamos conseguir que 569 legisladores, entre 500 diputados y 129 senadores, presentaran su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su comprobante de estar al día con sus responsabilidades fiscales. Los únicos que no hicieron caso son del PAN y el PRD. Ahora, entonces, toda esta respuesta es para decir que sí lo estás considerando, que no has tomado una decisión o... No, la verdad es que no veo claro.
O sea, no ves claro. O sea, hay muchos son rumores al respecto, sí, pero pues hasta no tener claridad. Digo, porque hoy sobre te mencionan método. a ti y a Jorge Castañeda, entonces pues yo digo, caray, ya el partido de la hora de opinar. No, bueno, pues aquí... No, yo ya dije ¿Cuándo que sale por el mí manifiesto? ni mi mamá vota, así que ni me consideren así, ¿no? No, yo sí votaba por ti, Ciudadano, a pesar muchas de gracias, tus gracias. tendencias anarcocapitalistas. Exacto. Fíjate. No, tú que eres de izquierda, entonces. Pero entonces, para terminar con eso. No, mi trinchera está en la sociedad civil y ojalá el Frente se convierta en una buena alternativa para los ciudadanos, porque a mí sí me preocupan las otras dos que están sobre la mesa. Y hablando del Frente, pues si te parece, Mario, pues parece ser que el Frente igual y no acaba cuajando, De ¿no? cuajar. De dar ese paso de la muerte que es la repartición de las candidaturas, ¿no? Justamente cuando empezó el Frente, una de las preguntas, me acuerdo, uno de los debates en Twitter era todo muy bien mientras sean los líderes poniéndose de acuerdo, pero a la hora de seleccionar candidaturas es donde se va a poner ahí la prueba de fuego, realmente. Claro. Y ya empezó a haber adentro del PRD pues un descontento entre la militancia y los consejeros en estos últimos días que hacen que pueda que no funcione. Pero creo que ya está tan avanzado el proceso que en realidad la circunstancia ya los va a obligar, aunque no quieran. Creo que ya está cantada la estrategia y más o menos la gente ya se imaginó cómo va a poder ser esa boleta. Yo creo que más que la estrategia está cantado quién van a ser los candidatos, ¿no? Creo Supongo. que donde están atorados es cómo van a legitimar esa decisión, digamos, ¿no? ¿O Sin no? duda, pero además hay muchas otras candidaturas. O sea, además de esa, claro. se tiene que poner de acuerdo localmente en muchos. Pues yo creo que muchos las retos. de gobernadores ya también están muy repartiditas, ¿eh? ¿No lo piensas? Puede O sea, ser. en así Veracruz como- va a ser el hijo Sí. de Yunes, ¿no? Del gobernador actual. Pero bueno, justamente esa reflexión sobre el Frente me ha como dado un déjà vu en los últimos días que a lo mejor sirve para reflexionar sobre el momento actual. No sé qué opinan ustedes, quizás ya la vejez que me empieza a hacer, a poner, Puta, no si nostálgico, pero más bien como hacer Si tú estás paralelismos viejo, con Están muy güey, trágicos, no, José, hombre, No, pero pensemos, si tú o sea, estás viejo, nosotros ya estamos en el siento que cajón. hay un momento Querido parecido Mario, a los habla por 90s. ti mismo. Es tu caso. Bueno, pero yo me acuerdo por lo menos de cómo en los 90 había ya y escribí como Con una lista corbata de... sí te ves más viejo. Sí, bueno, mañana se va. Había como un sueño centrista en los 90s. El partido ómnibus que iba a traer la democracia, parecido a la experiencia uruguaya, a otras latinoamericanas que tuvieron transiciones acompañadas de un pacto de centro-izquierda, centro-derecha, que avanzaron muchas causas democráticas. Eso Sobre es- todo en Chile, ¿no? Chile fue- en Chile, clásico caso, ¿no? Y en aquella época los transitólogos reflexionaban en esos términos. Al mismo tiempo, en los 90 fue una época en que la izquierda como que se fragmentó de la izquierda priista a una nueva izquierda partidista que fue el PRD, partidos fundamentales para la transición en algún sentido, y lo que no cuajó fue el sueño centrista. Sí. Y lo que sí cuajó fue el fragmento de izquierda. Y hoy parece... hay muchos paralelismos con el surgimiento de este fragmento Morena, que representa cierta parte de la izquierda, y con un nuevo esfuerzo centrista, a la vez con instituciones electorales que en aquella época tenían el gran reto de contar De los forjarla, votos. claro, ¿sí? sí. Forjarla. Y hoy entran también con un nuevo reto. Parece que contar ya no es suficiente y hay un nuevo reto en las instituciones electorales y mucha demanda para que así lo hagan, que es más bien, siento yo, dinero y política. El gasto Lo cual no diría regulado. que, para recordar a mi profesor Sartori... Y una sociedad civil muy activa. En los 90s la había bajo firmantes, movimientos, gente que antes no se hablaba y de repente hacía coalición para impulsar agendas que hoy mismo se ve de nuevo. En algún sentido se parece. No sé si eso sea para bien o mal, pero me hizo reflexionar. Como... Pero ahora que dijiste eso me recordé a mi profesor Sartori que decía que siempre México era difícil de categorizar porque siempre tenía cosas raras que no iban exactamente, que no encajaban en el modelo, ¿no? O sea, eso del, por ejemplo, de la opción de que se junte la derecha con la izquierda, que ocurrió en Chile hace muchos años, pues ahora está ocurriendo aquí en México, pero es un es una derecha-izquierda que en realidad va contra el PRI, contra la izquierda. O sea, sí está raro. Está raro, pero a mí me parece muy ofensivo y peyorativo esto de una alianza contra natura. Hasta tiene ahí como su connotación homofóbica Sí. muy desagradable. Vemos el caso chileno.
sea, ahí había violencia de por medio. A mí me tocó vivir en Chile en la etapa de la transición y ves a Isabel Allende, no la novelista, la hija de Salvador Allende, pues yendo de la mano con la democracia cristiana que había apoyado el golpe de Pinochet en el que su padre perdió la vida. O sea, aquí sí hay unas... Sí. No son diferencias entre el matrimonio homosexual y el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. O sea, aquí había... Pero ahí había que sacar a Pinochet del poder. Sí, y a la herencia de Pinochet, porque ya era después del plebiscito. Y lo vemos también en el caso español. Es realidad mezclada con ficción, este libro de... historia de un instante de Javier Cercas. Anatomía de un instante. Exacto. Habla de cómo los comunistas y Adolfo Suárez, que representaba también la herencia del franquismo, se sientan a pactar la transición española. Y ahí había decenas de miles de muertos. Ahí corrió muchísima sangre. De los dos lados. Y nadie pensó que era una alianza contra natura. La política precisamente es el esfuerzo de acercar extremos. Pero estamos ahí, Juan, en una situación. Pues mira, esa es la pregunta. Yo creería que no. Yo pongo sobre la mesa... ¿Tú creerías que no? Mario. Sí, que no es un momento parecido, no hay una transición así definida como había esos retos de ese momento. Hoy no son los mismos retos y tampoco hay una agenda clara de qué trata esa transición. Aquí ya hubo transición. Ya hubo. Y hoy trataría de algo quizá que aún no describimos con palabras y el frente ciertamente creo que aún no lo ha hecho. Hubo transición y hay una regresión democrática. O sea, sí hay una amenaza a las instituciones democráticas del país y no viene solo de la izquierda de Morena, viene del PRI. O sea, creo que hay dos rutas claras al autoritarismo en México. Una es lo que el PRI está haciendo con las instituciones del país, con la FEPADE, el despido de Santiago Nieto. ¿Y Morena por qué? Y Morena, simplemente veo el plan del López Obrador de que él va a poner, por ejemplo, al procurador, que pues es regresar dice que al quiere echar atrás XX. lo del fiscal autónomo. O sea, bueno, yo no lo describiría regresión, pero estoy de acuerdo en que comparto preocupaciones por ciertos puntos de ese plan. Pues es la versión... Ahorita lo vamos a platicar con José Antonio Tampoco Crespo, creía que el frente es... Es el presidencialismo del siglo XX. O sea, aquí por lo menos el proyecto de fiscalía que sirva, pues donde ha encontrado más eco, donde ha encontrado, siento yo, más voluntad, pues es de parte de un grupo importante de senadores del PAN, porque están los dóciles del PRI o rebeldes del PAN, como se llaman ellos, y senadores del PRD. O sea, ahí hay cierto reflejo y cierta voluntad de cooperación de sociedad civil. ¿Tú no lo ves? Yo lo que veo del lado de Morena, y ahorita voy con sociedad civil, es más bien un esfuerzo, no de todo mi gusto, debo decirlo, pero un esfuerzo por acercarse al centro. Ahora, ¿en qué cosas y de qué manera decide acercarse al centro? Creo que ahí está lo polémico. Entonces, de alguna manera coincido, pero de otra tampoco veo ahí un impulso autoritario. ¿Por eso no te gustó el programa de Morena? Bueno, ciertamente la parte de como decir que queremos un mando militar donde militares y marinos tengan como la mano, me parece que va detrás de las discusiones que llevamos teniendo de ambos lados de la barda un buen rato. Y, para agregar a la confusión, se parece a Felipe Calderón. No, a ver, yo hoy escribo el tema, toda la propuesta para resolver la inseguridad en México. No hay nada nuevo, son propuestas pero hay otras cosas, que vienen o de Fox o de Calderón o de Peña. De acuerdo que hay eso. Y me parece que un esfuerzo equivocado de acercarse al centro, lo creo. Pero por otro lado, hay cosas que me parece no mal y que ningún otro frasea de esa manera, que es, por ejemplo, usar el gasto público como estrategia de crecimiento y redistribución. Cosa que hoy sabemos que el gasto público es profundamente regresivo, no suficientemente progresivo. Mario. Eso ya tampoco estoy de acuerdo. Eso es lo increíble. Pero el punto del gasto, de cómo usar el gasto y pensarlo y estratégicamente, no solo con una reflexión de gasto cero y esto que estamos acostumbrados a discutir, sino más allá como herramienta de transformación de política industrial, de redistribución de riqueza, me parece algo que sí tiene Morena, que es progresista y que los otros no. Entonces, no diría que es una regresión autoritaria, no lo llevaría para allá, pero entiendo el punto de como que sí es un... ¿Y en el PRI sí ves que hay que discutirlo. ¿Y en el PRI sí ves esa regresión autoritaria? En el PRI yo creo que como las negaciones a participar de los cambios necesarios, incluso para ellos mismos, ser un partido saludable en términos de corrupción, de rendición de cuentas, de fiscalía, de construcción de lo que a la transición de los 90s y a la de hoy les sigue haciendo falta. Que en esa época lo olvidamos y hoy ya lo sabemos, y si lo ignoramos es que estamos pecando feamente, que es la tercera pata de la República, el sistema de justicia, desde la fiscalía hasta modificar la judicatura. En aquella época creímos que tener balance de poder entre élites en competencia con votos bien contados iba a ser suficiente.
Y nos olvidamos del sistema de justicia. Y hoy vemos que no se puede. Bueno, ahorita vamos a platicar con el ministro, con el ministro Saldívar y quien ha hecho esfuerzos titánicos en los últimos años. La resolución de la Corte va en ese sentido, de convertirse en un verdadero contrapeso al poder. Pero, en fin. No, ojalá y así sea. Yo, de López Obrador también me preocupa mucho su temperamento, o sea, su reacción ante sociedad civil. La 3 de 3, presenta una 3 de 3 prácticamente en blanco. Nos tomamos, yo diría, la excesiva cortesía de buscar a su equipo y decirles, oigan, pues no tiene tarjeta de crédito, no tiene ningún patrimonio inmobiliario, no tiene auto, pues es una persona que ha dedicado su vida a la labor política, de veras no tiene nada, no, así está en blanco. Sale la 3 de 3 en blanco, se genera una controversia y su reacción es que somos la mafia en el poder. O sea, no Oye, pero en el acepta. libro dice que está a favor de la iniciativa 3 de 3. Sí, bueno, pues es parte de las contradicciones inherentes del perfil del candidato. Pero creo que no, el error a él le gusta una sociedad civil donde se comportan más como súbditos que como ciudadanos. O sea, es los que a mano alzada en la plaza están de acuerdo con él. No me lo imagino realmente tolerando el disenso de una manera muy cómoda. Pues O sea, mira, a ver, Pero ve uno tiene de el rumbo de sus... su equipo ahora y para bien y mal Sí. pues, fue parte de la redacción de este documento Sí. un poco desastroso, pero es una voz distinta que representa intereses Pero distintos está Romo, de campo. fíjate, pero eso es lo interesante, y Mario, porque no les está hace Romo, escucha. A porque, lo mejor a ver, porque no está, escucha a nosotros, pero tiene a otros grupos que ha tratado de involucrar. No sé si para bien de nuevo, ¿no? pero está efectivamente, Mario, está Alfonso Romo. ¿A quién entrevistaste aquí? Sí, lo largamente, vamos ¿no? a volver a entrevistar ahora que sacaron su proyecto, pero está también Manuel Bartlett, quien ha dicho que todo lo que dice el IMCO y en particular el señor Pardinas es no, pues si ¿qué no te he está- dicho? si Que no he estás- vendido del sí, imperio. Si no estás de acuerdo En fin, ¿no? con él, es un vendepatrias. Exacto. O sea, su reacción es el insulto. No hay posibilidad de intercambiar argumentos. Y Eso es muy autoritario. no, profundamente autoritario. Y tiene toda la licencia del Obrador. Hay que ver el perfil de John Ackerman en Twitter y cómo reacciona ante la crítica. Que no O sea, participó mucho en esto, pero digo, esa crítica a Andrés Manuel desde 2006, 2012 hasta ahora ha sido una permanente. Sin embargo, cuando ha gobernado, y siempre es como un círculo esta conversación en el que como los hechos de gobierno o cómo hace sus grupos, sus equipos, su gabinete de la última sexenio, de la última elección. Sí. Era un buen gabinete. Fue el único que presentó abiertamente con estos voy a gobernar, cosa que da mucha información sobre cómo va a gobernar. Con un pequeño Y eso sesgo no de es edad. justamente lo que describe. sí. Con un pequeño sesgo de edad. Sin duda, buen punto. Ese No, sí lo la acepto verdad, todito. sí. Sí, eran puros chavos mayores de 60 años. Sí. Cabrón, ¿no? Y ahora si el PRI escoge a Narro, peor tantito vamos a estar. Pero Bueno, tenemos que ir concluyendo, Mario. bueno, solo añado 2 puntos para también Sí. escuchar lo que piensan, porque a lo mejor es una analogía forzada, pero veo élites locales en rebelión vía los independientes. Sí. Lo he platicado con amigos, con el propio Andrés Layuca, ¿qué opina a veces? Y eso como nos sorprende ver cómo las candidaturas independientes que han pegado no son las que hablan el discurso nacional, Sí. son las que tienen una élite local detrás que las apoyan. Desde Kumamoto, ¿Y Cloutier. por qué una élite? ¿Por qué no decir una base ciudadana? Pues bueno, sí. una base ciudadana urbana, movilizada, enterada, educada, élite en ese sentido, no en el sentido como oligárquico de la palabra. Vicente Pero Fernández como Vicente va. Fox lo fue en los 90s, Oye, como hubo Vicente Fernández. gobernadores. Sí. Y creo que eso de Vicente una... Fernández va en Jalisco. Hijo. Ah, ¿sí? Sí, Sí. el hijo de Vicente Y Cuauhtémoc Fernández. Blanco va a volver a intentar. Pues claro, A la en Morelos, gubernatura. seguramente. Tiene ahí un partiducho Sí, sí, que sí. le presta Sí. la franquicia, ¿no? Pues eso, también hay paralelismos a los 90 y creo que qué hacer con esas élites locales y que vuelvan a aparecer más o menos por la libre, no por las vías partidistas más ortodoxas, sino un no poco sé por qué- el margen. qué Siento que opinarán. habla mal de los partidos, que desde los 90 hasta nuestras fechas, uno de los pendientes, además del sistema de justicia, es tener partidos sólidos que representen algo, que sí. tengan propuestas. Ahí Siguen siendo lo que aquí se ha discutido como franquicias, franquiciatarios, que deciden candidaturas en pequeños círculos y no con las bases. Y ese también creo es un gran problema pendiente de la democracia. Sí, ahí el frente tiene la narrativa del cambio de régimen, que suena muy bien, pero pues no sé con qué, ¿De qué trata? tenedor se come. Pero en esencia, el cambio de régimen implicaría, dentro de una democracia,
que los partidos estén dispuestos a ir cediendo parte de sus privilegios con agendas como la que trae Pedro Kumamoto. No veo todavía una ruta muy clara en la que los partidos, y ahí sí todos los partidos, estén dispuestos a ceder estos privilegios. Y yo creo que quien entienda eso tiene las llaves del futuro de la política mexicana, porque en el contexto de profunda indignación que traemos muchísimos ciudadanos, al no ver alternativas, quien esté dispuesto a ceder parte de esos privilegios, sinceramente parte de esos presupuestos, no como una campaña de propaganda después del terremoto, creo que sí va a ganar el favor de un sector importante del electorado. Y nada más como acotación a lo que dijo Mario, no sé qué opinen los morelenses cuando hablamos de la élite morelense que apoya a Cuauhtémoc Blanco, pero bueno, ese ya debe ser otro tema de la mesa. Mario, gracias por haber venido. No, un placer, como siempre. La próxima te esperamos con traje y corbata. No. Pero para que vengas aquí de traje y no, corbata. después de lo que dijo, ya que venga de frac. Gracias a Mario Gracias Arreagada. a ustedes. Gracias, ciudadano Pardinas. Vamos a una breve pausa. Va a estar con nosotros ahora el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Vamos a analizar con él la sentencia de la Corte que obliga al Congreso a regular el uso de la propaganda oficial. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.